y vamos a empezar con la máster profesora Rocío Zamora, cuya ponencia se titula El carácter icónico de las imágenes de los desaparecidos, y posteriormente con el doctor Pablo Hernández, Comunidad de Imagen y Violencia en Nancy. Entonces le doy la palabra a Rocío Zamora, por favor. Buenos días, si no se me escucha. Yo voy a leer la ponencia. En realidad la titulé Representación estética y performance, el carácter icónico de las imágenes de los desaparecidos. Frente a la continua afirmación de la irrepresentabilidad de los acontecimientos, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿de dónde procede la afirmación del carácter inimaginable, irrepresentable, indecible de los procesos de genocidio del siglo XX? Para contestar a esta pregunta, nos referiremos en una primera parte al carácter icónico de los retratos de los desaparecidos, para luego entender cuál es el marco sobre el cual se instala la afirmación de lo irrepresentable. Desde sus orígenes, la fotografía ha sido tomada como un registro indexal, a saber, como afirma Peirce, como un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de que es realmente afectado por ese objeto. Su carácter de verdad está dado por el hecho de que se trata de una imagen de la realidad que guarda una relación de dependencia con los objetos fotografiados. Un icono, por el contrario, no supone, como también afirma Peirce, la existencia de un objeto. Se trata, en palabras de Peirce, de un signo que remite al objeto que él denota, meramente por virtud de caracteres propios y que posee por igual tanto si tal objeto existe o no. Además, afirma Peirce, cualquier cosa, sea una cualidad, una existente individual o una ley, es un icono de algo en la medida en que es como esa cosa y es empleado como un signo de ella. El icono, desde este punto de vista, se relaciona con su objeto porque funciona como signo de ésta. Entonces, ¿cómo y de qué manera puede la imagen de los desaparecidos constituir un signo icónico que juega con su pretensión indexal? Las fotografías de los desaparecidos funcionan en sus inicios como medios para el reconocimiento de las personas desaparecidas. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas imágenes fueron adquiriendo un sentido que no puede otorgarlo la sola insignia de la prueba, sino que se configuran a partir de otros elementos. Tal y como lo estudia Hans Belting en su libro Imagen y culto, una historia de la imagen anterior a la Edad Media, el icono medieval se configura a partir de lógicas externas a la imagen. Esto lo muestran los debates entre iconódulos e iconoclastas, donde se cuestionaba la capacidad de la imagen para revelar las Sagradas Escrituras, es decir, su capacidad para la conducción correcta del fiel hacia una fe pura, la pureza de la fe. La imagen por sí misma no podía mostrar los relatos a los cuales se refiere. Esto implicaba que los iconos requiriesen de un marco de instrucción sobre su posible lectura, es decir, necesitaban de procesos de formación y sensibilización que dotaran a la imagen de su carácter aurático. Así, afirma Belting, el niño en el regazo de la madre y el hombre muerto en la cruz invitan al recuerdo de los dos momentos cardinales de una vida histórica. Contienen un momento de la narración, aunque no sean en sí mismas un relato. Dice Belting, el presente se halla entre dos realidades de rango considerablemente más elevado, la autorrevelación pasada y futura de Dios en la historia. El movimiento del tiempo entre estos dos polos se encontraba siempre presente en la conciencia. El recuerdo poseía por ello un carácter retrospectivo y, por extraño que suene, prospectivo. Su objeto no era solo lo sucedido, sino también lo que había sido prometido. Esta conciencia del tiempo se ha alejado mucho de nosotros fuera del ámbito de las religiones, cierro comillas. Este carácter retrospectivo y prospectivo implicaba inscribir las imágenes en horizontes colectivos. En este punto se encuentra la imagen religiosa de los santos con la imagen de los desaparecidos. Ambas viven, como dice Belting, de los íconos bizantinos, de su pretensión de historicidad, de la existencia de un cuerpo histórico. A pesar de que la imagen de los desaparecidos sea una imagen secular que no tiene nada que ver con ninguna revelación de Dios en la historia, los retratos de los desaparecidos también funcionan gracias a su señalamiento retrospectivo en cuanto recuerdan los acontecimientos que dieron lugar al terrorismo de Estado en los distintos países y contextos sociopolíticos. También evidencia un carácter prospectivo en cuanto se forja en vistas a propiciar un espacio de liberación. Se hace presente también en un ámbito fuera de las religiones, en un espacio que no es religioso pero sí sagrado, desplazándose hacia el ámbito de la exposición política. Este desplazamiento es posible porque lo religioso en las sociedades modernas lo ocupa la promesa republicana. Es en este sentido que las imágenes de los desaparecidos son imágenes religiosas y políticas,
como los íconos medievales, aunque evidentemente no se trata de los mismos íconos ni movilizan los mismos afectos. No obstante, sí se constituyen por una relación con el pasado y con una promesa. Las madres todavía esperan a los desaparecidos, todavía los buscan en el desierto, como muestra Patricio Guzmán en Nostalgia de la Luz o Uli Stelzner en La Isla, Archivos de una Tragedia. En su carácter retrospectivo y prospectivo, las imágenes de los desaparecidos configuran un ejemplo o un modelo en sí mismos. Tal y como lo afirma Belting, al venerar la imagen se hace un ejercicio de memoria de naturaleza ritual, pues el santo se venera a partir de motivos oficiales, según un programa establecido y en una fecha determinada. Esta práctica recibe el nombre de culto. Nosotros no hablaremos de culto, pero sí de espacios performáticos, que son posibles gracias a estrategias de memoria colectiva. Sobre estos espacios, dice Diana Taylor, la memoria es una puesta en escena actual de un evento que tiene sus raíces en el pasado. A través de la performance se transmite la memoria colectiva. Performance, término derivado de la palabra francesa parfournir, significa realizar o completar un proceso. Otro de los elementos que acercan la imagen medieval a la imagen de los desaparecidos es su origen funerario. La imagen votiva, de acuerdo a los estudios de Belting, tiene sus raíces en los sepulcros, pues a partir del homenaje privado a los difuntos se desarrolló la veneración pública de los santos. En este sentido, la veneración de los desaparecidos es uno de los casos que nos permiten constatar la continuidad de la experiencia religiosa medieval en la experiencia moderna. Han ocurrido varios desplazamientos importantes. Es el Estado y la lógica del mercado quienes ejercen la capacidad de autoridad que antes tenían la Iglesia y el Imperio. Tampoco los retratos de los desaparecidos provienen de la institución hegemónica, la Iglesia en la Edad Media, el Estado y el mercado en la actualidad. No obstante, lo que sí se preserva es este doble carácter de la imagen, retrospectivo en cuanto es una imagen de lo sucedido, a la vez que permiten traducir el lugar de la promesa y de la liberación. Al contrario de los iconos medievales, donde cada figura tiene su papel en el seno de la iconografía medieval, los retratos de los desaparecidos se presentan como una misma figura. Ciertamente cada retrato reenvía a una historia de vida determinada, a una falta en un espacio familiar y social privado. Empero, en el plano de la sociedad, estas imágenes no pueden evocar cada caso particular, sino que señalan una situación que funciona como estructura arquetípica en el sentido de un prototipo dentro de marcos de memoria colectiva. Solamente a partir de la repetición es que estas imágenes pueden devenir un ícono, y esta repetición es lo que lleva a la configuración del carácter ritual de la imagen de los desaparecidos. Así, tanto la imagen medieval requería de las celebraciones y los ritos para completar el proceso de memoria de los íconos, como las fotografías de los desaparecidos requieren de la puesta en escena actual de las acciones colectivas donde se movilizan estas fotografías. Este es el caso de las madres en Argentina, quienes circulaban con las fotografías en sus cuerpos, como hoy marchan los mexicanos con los 43 normalistas desaparecidos. Ambas acciones realizan y completan los procesos, es decir, que los íconos solamente se pueden constituir en procesos colectivos donde convergen ritos, estrategias visuales, enunciados, a saber, performance. Diana Taylor, en su texto Usted está aquí, el ADN del performance, ha estudiado el caso del funcionamiento de las estrategias performáticas a través de los cuales se transmite la memoria traumática de las madres de la Plaza de Mayo a los hijos. Dice, abuelas, madres, desaparecidos e hijos establecen una cadena dentro y a través de la presentación y representación. Los hijos han configurado estrategias estéticas que permiten ubicar un proceso de memoria colectiva. Los hijos afirman, si no hay justicia, hay scratch. Utilizan nuevamente las fotografías, aunque no ya las de los desaparecidos, sino las de los criminales, y los exponen a la luz pública. De esta manera, afirma Diana Taylor, las imágenes son íconos que dan testimonio de un modo singular de la presencia sensible, tomado de otras maneras con ideas e intenciones que disponen los datos de la experiencia sensible. Aquí estoy, aquí estamos, aquí estáis. Las tres categorías de la exposición son prueba de una copresencia originaria de los hombres y las cosas, de las cosas entre ellas y de los hombres entre ellos. Recientemente, el Paseo de la Reforma en México, así como los muros de las redes sociales, también usaron las fotografías de los hijos de Peña Nieto y otros responsables del estado de terror en México. El reclamo por la vuelta con vida de los desaparecidos, es decir, el seguir afirmando a los desaparecidos y no a los muertos, tiene que ver con la negativa de adecuar el lenguaje a una realidad para utilizarlo como vehículo político dentro de situaciones institucionales determinadas.
Las madres de la Plaza de Mayo no podían enunciar que estaban muertos, pues enunciar la muerte era cerrar un caso, era rendirse, devolver el poder adquirido. Al afirmar que están muertos era recusar la posibilidad de las responsabilidades. La consigna, aparición con vida, fue una forma de oponerse al régimen donde se afirmaba la muerte sin explicación y sin responsables. Aceptar la muerte, como dice Eve de Bonafini, era enfrentarse con la sociedad que estaba deseando que estuvieran todos muertos, para que, como señala Eve de Bonafini, se terminara todo para que no nos acordemos de nada más. Pero el pañuelo blanco que llevan las madres en la cabeza como símbolo no va a ir nunca a un cementerio, tiene que ver con la vida y no con la muerte, señala. Cuando gritan en México, vivos se los llevaron, vivos los queremos, instalan un espacio performativo donde se transmite la memoria colectiva en el espacio latinoamericano. La reivindicación de devolver con vida a los desaparecidos, que anunciaban las madres de la Plaza de Mayo o que anuncian los mexicanos a través de Ayotzinapa, revela el carácter performativo de este enunciado. Así como expresa Erika Fischer-Lichte, las condiciones a cumplir para que un enunciado sea performativo no son por lo tanto solo lingüísticas, sino sobre todo institucionales y sociales. La enunciación performativa se dirige siempre a una comunidad en una situación dada en la que alguno de sus miembros ha de estar presente representándola. En este sentido, implica la realización de un acto social, pues ella no solo se lleva a cabo la unión matrimonial, sino que al mismo tiempo también se realiza escénicamente. Es por medio de la realización escénica que los retratos de los desaparecidos en Argentina se han instalado como un momento ejemplar de cómo se puede constituir un régimen de representación estético-político. El uso de las imágenes de los desaparecidos en América Latina configura una estrategia para la construcción de repertorios, los cuales, en términos de Diana Taylor, refieren a los espacios sociales donde se exhibe el archivo. De acuerdo con esto, los íconos solamente pueden constituirse como tales si existen prácticas colectivas a través de las cuales adquieren su significado, es decir, que logran evocar una historia común a la vez que permiten pensar en otros espacios de sociabilidad posibles. Ahora bien, si las imágenes de los desaparecidos solamente pueden tomar sentido a partir de marcos lingüísticos, institucionales y sociales, entonces, ¿por qué se afirma el carácter inimaginable, irrepresentable, indecible de los procesos de genocidio en el siglo XX? La cuestión de la irrepresentabilidad ha sido constantemente planteada, sobre todo en el contexto posterior a las dos guerras mundiales. Por ejemplo, Marc Augué, al recordar la repugnancia que sentía su abuelo al rememorar la vida de las trincheras, afirma lo siguiente: la huella de una misma convicción, que quienes no han sido víctimas del horror no pueden imaginarlo, por más voluntad y compasión que pongan. La vigilancia es la actualización del recuerdo, el esfuerzo por imaginar en el presente lo que podría asemejarse al pasado, o mejor, pero solo los supervivientes podrían hacerlo y son cada vez menos numerosos, por recordar el pasado como un presente, volver a él para reencontrar en las banalidades de la mediocridad ordinaria la forma horrible de lo innombrable. Pero la memoria oficial necesita monumentos, estetiza la muerte y el horror. Con estas palabras, Augué plantea varios de los ejes problemáticos bajo los cuales se ha discutido la cuestión de los procesos de memoria respecto de las prácticas genocidas durante el siglo XX. Por un lado, la imposibilidad de representación del horror y su carácter innombrable e inimaginable. Por otro lado, la estrategia de la memoria oficial de crear monumentos para apaciguar el carácter vigilante. En esta misma línea, el periodista argentino Alejandro Kaufman también afirma que la verdadera magnitud del mal, del que es tanto responsable Videla, como jueces, empresarios, políticos, dirigentes sindicales, eclesiásticos, profesores, se torna irrepresentable. Al afirmar que hay acontecimientos que son irrepresentables, entonces estaría planteando que hay otros que sí lo son, que es lo que no permite que ciertos acontecimientos puedan encontrar espacio dentro de la representación. ¿Es por la naturaleza misma de la representación o por la naturaleza del acontecimiento? Ciertamente, los procesos genocidas del siglo XX son acontecimientos de los que difícilmente podremos tener una representación adecuada de lo que realmente sucedió. Esta incomunicación solamente es posible si se piensa en un ámbito donde la comunicación sí funcione, es decir, donde se pueda dar una adecuación entre el orden de la significación y el orden de las cosas. Cuando pensamos en el carácter de lo irrepresentable de ciertos acontecimientos, nos referimos tanto al orden del acontecimiento como a la capacidad de la representación para poder decir esos acontecimientos. Es decir, que si pensamos desde la suposición de la transparencia de la comunicación, entonces también deberíamos negarle a quienes vivieron en carne propia estos dramas el que puedan evocar legítimamente sus vivencias, pues la memoria también es cruel y reconstruye todo suceso.
Frente a esta sospecha, tendríamos que plantear que dentro de este régimen todo se vuelve irrepresentable. Como bien apunta Rancière, se trata de un uso inflacionista del concepto de lo irrepresentable, que tiene sus raíces en una interpretación que podemos llamar negativa del pensamiento filosófico de la modernidad, específicamente de la concepción kantiana de lo sublime, donde no existe ninguna imagen que pueda adecuarse a las ideas de la razón. Ninguna imagen podría, según esto, ser adecuada o digna de ser representada para adecuarse a lo absolutamente grande, es decir, al horror del genocidio. Se trata, como sostiene Rancière, de un problema de reglaje de la distancia representativa, donde ésta es tomada por los problemas de imposibilidad de la representación. A propósito del concepto de lo sublime en Kant, afirma Deleuze, es lo informe o lo disforme, la inmensidad o la potencia. Todo sucede entonces como si la imaginación estuviera confrontada con su propio límite, forzada a alcanzar su máximo, soportando una violencia que la lleva a la extremidad de su poder. La interpretación de Deleuze y de Rancière de lo sublime no es negativa, sino afirmativa. Esto quiere decir que no se quedan en la negativa de la representación, sino que afirman el carácter positivo de este desacuerdo, el cual provoca precisamente la liberación del uso empírico de las facultades. Se trata del momento en el cual podemos sentir que no nos encontramos determinados de la misma forma que el reino de la naturaleza, sino que podemos preparar otras condiciones en la sociedad. Este desacuerdo es lo que permite entender el carácter político de la representación. Si afirmamos la irrepresentabilidad de los acontecimientos, entonces, como señala Rancière, se daría una hiperbolización donde se pone todo un régimen del arte bajo el signo del terror sagrado. Sería lo que no puede ser enunciado ni imaginado. Contra esta operación, Hannah Arendt, en su texto Las técnicas de las ciencias sociales y el estudio de los campos de concentración, afirma que una de las suertes de los nazis residía en que su empresa era tan atroz que difícilmente la creeríamos. Se trataba de una experiencia de dominación total en donde el olvido formaba parte del exterminio. Dietrich Berman retoma este argumento de Hannah Arendt con el objetivo de señalar nuestro deber de imaginar el infierno en Auschwitz, pues de lo contrario contribuiríamos al exterminio. Esto nos lleva también a señalar que los procesos históricos no terminan con el fin de una guerra ni con la clausura de los campos de concentración en un lugar determinado. Todo proceso genocida tiene un efecto sobre la configuración de las relaciones humanas, pues destruye los vínculos de cohesión entre los diferentes grupos de una sociedad. En este sentido, el deber de imaginar lo que pasó, el deber de volver imaginable lo inimaginable, adquiere un sentido político. Solamente a partir de un proceso tal se pueden volver a construir lazos de cohesión entre los diferentes grupos de la sociedad. Esto lo entendieron las madres de la Plaza de Mayo. El desacuerdo entre lo imaginable y lo inimaginable solo podía implicar la reacción al orden de la censura y clausura mimética. Rancière critica la lectura de Lyotard respecto de lo sublime, pues éste estaría revitalizando el sistema de racionalización que desde Kant la filosofía postestructuralista había intentado refrenar. Vuelve a pensar la representación estética como una representación siempre confusa. Por el contrario, la determinación antropológica de la crítica del discernimiento pretende introducir la libertad como condición suprema de posibilidad del sujeto, en donde convergen política y ética en el espacio de la estética. Esto para Rancière es fundamental, pues implica que la representación no debe reducirse a una única relación entre mostración y significación. Cito a Rancière, este concepto no tiene contenido determinable, sino el puro concepto de la separación del régimen representativo. Expresa la ausencia de una relación estable entre mostración y significación, pero este desreglaje se da en el sentido no de menos, sino de más representación, más posibilidad de construir equivalencias, de hacer presente la ausencia y de hacer coincidir el reglaje particular de la relación entre sentido y sinsentido con un reglaje particular de la relación entre presencia y retirada. ¿Ya me pasé? No. Con ello, Rancière afirma que en este régimen estético del arte no hay más límites intrínsecos a la representación. El horror puede ser representable porque la representación ya no implica la expectativa por una transparencia hacia un mundo que se encuentra frente a nosotros como una realidad estable. En este régimen estético, lo que se revoca al mismo tiempo que el espacio específico de la visibilidad del poema es la separación representativa entre la razón de los hechos y la razón de las ficciones. Se rompe el deseo de configurar un lenguaje que pueda ser natural o adecuado a los acontecimientos excepcionales tales como Auschwitz o los procesos genocidas en el centro y sur de América. También se rompe con la expectativa de crear un lenguaje que pueda ser específico de las artes. En este sentido, decir que no hay una frontera clara entre el orden de la representación y el de otras esferas de la experiencia pone en escena la medialidad como estructura misma de las relaciones.
Desde esta perspectiva, los procesos de memoria sobre las atrocidades cometidas en el pasado y en el presente pueden encontrar una salida al círculo vicioso de lo irrepresentable. Es en este mismo sentido que se afirma la posibilidad de representación del horror de aquello que caía en el espacio de lo irrepresentable y de lo indecible. Así, la pregunta que formulábamos antes deja de tener sentido, pues la naturaleza del acontecimiento es la naturaleza de nuestra representación. Ahora bien, al afirmar lo anterior, caemos en una suerte de idealismo radical. Según lo que señalamos en la primera parte, no, pues de lo que se trata es de afirmar es que el espacio de la representación se ubica justamente en los espacios colectivos en donde se disputan las verdades. Las madres en Argentina constituyen una de esas redes que, como hemos visto, se han planteado como una estrategia política frente a la muerte y al olvido. No les interesa adecuar sus experiencias, sino producir una experiencia colectiva distinta. Además, como señala Rancière, solamente en el espacio del aquí y del ahora es posible representar el horror, al marcar la distancia y la diferencia entre ese espacio del ayer y el del hoy, que es la realidad y que nunca. Dice Rancière, no hay representable como propiedad del acontecimiento, solo hay opciones del presente contra la historización, opciones de representar la contabilidad de los medios, la materialidad del proceso contra la representación de las causas. La imposibilidad de representar se sitúa así como el aliado del olvido. Como dice Taylor, la estrategia de emplear fotografías de los desaparecidos común a estos movimientos es asimismo una manera de destacar más que rellenar esos espacios vacíos creados por la desaparición. La imagen icónica de los desaparecidos es una opción frente a este hueco negro. También lo son, por ejemplo, las estrategias de los artistas Jochen Gertz y Esther Schalef-Gertz. Son varias obras de las que voy a mencionar simplemente. Estos artistas trabajan sobre el carácter evasivo de la memoria a partir de estrategias propias del régimen estético de las artes. Con el monumento contra el fascismo, que es el otro, estos artistas construyen una columna de 2 metros de ancho y 12 metros de altura de acero galvanizado cubierta de plomo, donde se van a realizar 70.000 firmas de sobrevivientes del Holocausto. Para ello, los artistas lanzaron la siguiente invitación: invitamos a los ciudadanos de Hamburgo y visitantes de la ciudad a poner su nombre junto a los nuestros. Al hacer esto, nos comprometemos a estar vigilantes. Cuantos más nombres cubran esta columna de 12 metros de alto, esta irá gradualmente hundiéndose en el suelo. Un día esta desaparecerá por completo y el sitio del monumento de Hamburgo contra el fascismo estará vacío. Al final, solamente seremos nosotros quienes podamos pararnos contra la injusticia. La columna se terminó de hundir en el año de 1993, dejando únicamente un cuadrado en el suelo. Otra obra de Gertz, Monumento contra el racismo, consistió en 2.146 adoquines grabados con los nombres de los cementerios judíos que se encontraban en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. El camino que conforman estos adoquines lleva al castillo de Saarbrücken, el cual fue ocupado por la Gestapo durante la guerra. Hoy esta plaza ha sido nombrada Plaza del Monumento Invisible. Sus insignias se encuentran boca abajo, no son visibles. Frente a ellos, dice Gertz, este monumento no es afable, no es terapéutico, no colabora con el trabajo de duelo, clava bajo los pies de los ciudadanos todos los días, de la mañana a la noche, en el corazón de una ciudad, véase sobre qué está edificada Alemania. Tanto los desaparecidos como las distintas obras de Jochen Gertz y Esther Schalef-Gertz son un ejemplo de distintas estrategias visuales que intentan derribar el terreno propio de clausura mimética, como la llama Rancière, para dar paso a la cuestión de hacer presente la ausencia, de hacer coincidir el revelaje particular de la relación entre sentido y sinsentido. Ahora bien, podríamos pensar que esto es claro en el régimen estético de las artes, con artistas como Gertz y Schalef-Gertz, o con la serie Ausencias, que es la que sigue, de Gustavo Hermann en Argentina, y que no podemos afirmar el mismo carácter respecto de los retratos de los desaparecidos, pues estas fotografías provienen de distintos ámbitos del espacio público y de la lucha política, es decir, no del arte. Esto supondría tanto un prejuicio respecto de las artes como un prejuicio respecto del espacio de lo político, a saber que ambos suponen lógicas específicas, es decir, el problema de la autonomía, como ya lo señalamos. Como sostiene Rancière, en los campos de exterminio, cito, la experiencia externa de lo inhumano no conoce ni imposibilidad de representación ni lengua propia. No hay una lengua propia del testimonio. Allí donde el testimonio debe expresar la experiencia de lo inhumano, encuentra naturalmente un lenguaje ya constituido del futuro inhumano y de la identidad entre sentimientos humanos y movimientos inhumanos. Es el lenguaje mismo por el que la ficción estética se opone a la ficción representativa.
y se podría decir en última instancia que lo irrepresentable radica precisamente allí, en esa imposibilidad de una experiencia de expresarse en su propia lengua. Pero la marca misma del régimen estético del arte es esa identidad del principio, de lo propio y del impropio. Contra este supuesto de que el arte afirma un régimen estético de representación que no pueden pensarse en otras esferas, es decir, contra la autonomía del arte, es que hemos querido pensar estos retratos como imágenes icónicas que involucran formas performativas bajo las cuales se completan los procesos de memoria colectiva, como sucedió en el contexto medieval con los íconos bizantinos. Es decir, que el ícono no puede constituirse sin espacios sociales que lo completen. Sostenemos entonces que la imagen de los desaparecidos funciona como un repertorio, como forma de memoria colectiva y comunicativa, como una forma de reparto de lo sensible, como un sistema de evidencias sensibles, según Rancière, que al mismo tiempo hacen visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y las partes respectivas. La construcción de la comunidad pasa por estos repartos, donde las imágenes, lejos de ser objetos transparentes y completos, son vehículos por medio de los cuales pasan los afectos, donde se juegan los procesos rituales que definen a los colectivos o grupos sociales. Los desaparecidos son una estrategia estético-política mediante la cual el cuerpo del desaparecido puede sobrevivir. Como dice Firestein en su texto Memorias y representaciones sobre la elaboración del genocidio, para que algo desaparezca, otra cosa debe ocupar su lugar. De esta manera, frente a los vacíos que dejaban los desaparecidos, lo que se instalaban eran las imágenes de los desaparecidos. Esta estrategia impide que desaparezcan como forma de representación y evocación. Los desaparecidos no se encuentran en las imágenes, sino que son vehículos de quien desaparece. Las imágenes son medios y no fines, no tienen significado, sino que permiten construir redes afectivas y semánticas, pero porque conducen a estas redes, no porque ostenten significados o afectos. Finalmente, la posibilidad de los íconos y de la representación se encuentra fuera de las imágenes, en los vínculos sociales. Ahora escucharemos al profesor Pablo Hernández con su ponencia titulada Comunidad, Imagen y Violencia en Nancy. Buenos días. También voy a usar unas imágenes a modo puramente ilustrativo, no las voy a analizar, solo es una ilustración que yo quiero que acompañe lo que voy a leer. Voy a iniciar aclarando que el fenómeno de la violencia y sobre todo el concepto de violencia es un eje transversal dentro de mis investigaciones y no es el tema que ellas desarrollan. Sea cual sea el tema que he investigado hasta ahora, todos se encuentran en algún momento ante la pregunta por el fenómeno de la violencia y por el concepto de violencia. Esto quiere decir que para mí la violencia viene siempre acompañada por una multitud de otros conceptos y fenómenos en relación con los cuales se la define de modo particular y no de manera general. Este no es un asunto meramente de comodidad para mis procesos de investigación, sino que es ya una especie de punto de partida metodológico, si se quiere, para poder, según mi perspectiva, abordar el problema de la violencia. No se puede hablar de la violencia de manera aislada, como si sus propiedades, sus formas, sus causas y sus efectos le fueran inmanentes. La violencia se desborda, es en algún sentido el desbordamiento mismo. Tampoco se puede hablar de la violencia de manera general como si fueran indiferentes los bordes mismos que ella atraviesa. El carácter inicial, creo yo, de cualquier estudio que aborde la violencia, sea como concepto, sea como fenómeno, está en reconocer justamente eso, que la violencia es transversal, es el desbordamiento. Tiene que ver la violencia con la fundación de límites, de campos y de bordes, pero tanto como con la superación, la transgresión, el atravesamiento o la ruptura de ellos. Hecha esa aclaración, quisiera exponerles algunas de las ideas que ha ido arrojando al respecto una investigación que estoy haciendo actualmente, no está concluida, sobre el esquema ontológico de comprensión de lo político dentro del pensamiento del filósofo francés Jean-Luc Nancy. En concreto, el tema de mi investigación es la relación en este pensador actualmente activo y productivo
entre comunidad e imagen. Lo que a continuación haré será intentar improvisar, mostrarles cómo aparece o cómo podría aparecer o surgir el problema de la violencia en relación con la tesis de Nancy, que afirma que todo ser tiene como fundamento ontológico el ser con, el ser en común, el ser singular plural. Nancy inicia a finales de la década de los 70 y principios de los 80 una serie de publicaciones, actualmente compuesta por más de 30 libros, en las que se plantea la necesidad de evaluar filosóficamente el estado actual de lo político. A la base de esta serie de discusiones y publicaciones, Nancy desarrolla un modelo de comprensión de lo político como una tensión constante entre las condiciones de lo imposible y las actuales condiciones de lo posible. Desde este punto de partida intentaba reaccionar, por un lado, a la incomprensión totalitaria de que todo es político, y por otro lado, a la reducción de lo político a lo que la democracia occidental entiende por política, que es otra cosa. Para lograr esta implicación se hacía necesario trabajar a nivel ontológico. De ese modo se hablaría de una filosofía política y no sobre la política, y de lo filosófica y ontológicamente político, en lugar de la administración política. El concepto fundamental dentro de la propuesta inicial de Nancy es el de ser con, que toma de Heidegger, Mitsein. Nancy intenta desarrollar este concepto con el propósito de alejarlo de cualquier representación concreta de una comunidad específica, para plantear el carácter más bien ontológico de todo contacto, apego y relación entre lo particular. El concepto de lo común y de comunidad, derivado del problema ontológico del ser con, más que con cualquier forma, es lo que quiere abordar Nancy, más que a cualquier forma de las prácticas gubernamentales. De hecho, lo común es justamente lo no representado por las formas de las prácticas gubernamentales, según Nancy. La unión de lo político con la filosofía se daría ahí, en la tarea de dibujar de nuevo, decía de retrasar o retrasar, lo político más allá de lo que las democracias capitalistas contemporáneas comprenden como política representativa. Por eso, en lugar de centrarse en lo pensable posible, es decir, en lugar de tomarse la tarea, por ejemplo, de diseñar formas específicas de comunidad, de diseñar comunidades y proyectos políticos basados en alguna versión o interpretación del término comunismo, o aparatos argumentativos de justificación de determinadas praxis políticas o determinadas militancias, o determinadas formas de administrar el negocio diario de la política, Nancy prefiere llevar a cabo el trabajo de una nueva formulación del fundamento de lo común. Es decir, yendo más allá de las actuales condiciones de lo pensable posible, definidas por estas alternativas que acabo de enumerar, Nancy cree que lo fundamental es preguntarse desde las condiciones de lo impensable, imposible, por el fundamento de lo común. Este fundamento solo puede provenir de una condición ontológica, que es el ser con, el Mitsein, como estructura relacional base de toda existencia y todo ser. No hay fundamento ontológico de lo común, porque ser en común es el fundamento ontológico de todo ser. Por lo tanto, el concepto de comunidad que propone Nancy, con aristas innumerables que son imposibles de presentar acá, no es el resultado de la suma de individuos de algún tipo, ni de todos los individuos, sino más bien la condición misma para que haya individuos. El individuo es el resultado de diversas formas de ser con, aquello que se produce en el ser en común. Antes que una unidad totalitaria en la que las singularidades y las individualidades se suman para luego disolverse, la comunidad entonces, como figura del ser con, como condición ontológica de todo ser existente, constituye el principio del ser
como algo que solamente alcanza existencia en comunidad, comúnmente en común. Entonces, el concepto de comunidad de Jean-Luc Nancy es ontológico, es el fundamento ontológico de todo ser, por lo tanto, no corresponde con ninguna forma concreta de comunidad, porque todas las opciones implican ya de por sí el ser en común, y tampoco corresponde con una cualidad específica, por lo que es indiferente a cualquier valoración, sea positiva o negativa, es lo que es, con mayúscula la última. Es de este ser con que define a la comunidad como fundamento ontológico que toda formación concreta de comunidad procede. Pero lo más importante, el fundamento ontológico, el ser con, experimenta una tensión con cada formación concreta, es decir, cada formación concreta del ser con alrededor de un concepto, alrededor de una idea, alrededor de una identidad, de un lenguaje, de un territorio, de una nacionalidad, de unas determinadas tradiciones, es un cierre del ser con, mientras la comunidad como ser en común es esencialmente abierta, es la apertura que no posee grados o evolución, es un núcleo abierto de producción de formas, no de mímesis, sino de métesis, de participación, de sentidos y de mundo. Esto implica que para Nancy es un error basar nuestra convivencia en la operación, este es el error garrafal para Nancy, basar nuestra idea de convivencia en la operación que supone que hay, primero, individuos, segundo, un nosotros, y por último, como resultado, una comunidad. La comunidad nos es dada porque es el fundamento ontológico de todo lo que es, y el nosotros nos es dado siempre y cuando ese nosotros sea todo lo que ya es. No debe haber un deseo de comunidad que busque construir o cultivar la comunidad. Dicho de otro modo, y acá ya viene apareciendo el objetivo de esta ponencia, cualquier intento por figurar o moldear la comunidad es una presión sobre la existencia propiamente comunitaria, además de un malentendido de lo que es comunidad ontológicamente hablando. Esto quiere decir que todo intento por modelar, moldear, dar una determinada forma a la comunidad termina siendo y ejerciendo una fuerza y una violencia a la condición amorfa ontológica del ser con. Toda forma de comunidad es una actividad, una parcialidad, y un cierre que se representa, que se piensa y se define frente a otra comunidad, enfrentada a otras comunidades, como las imágenes lo ilustran, que se concibe como algo que se construye, se tiene, se puede perder y sobre todo se debe defender. Toda forma de comunidad como cierre de la apertura del ser en común o ser con es la base suficiente y necesaria para la violencia entre comunidades, tanto como para la violencia entre los existentes. Los impulsos por modelar la comunidad se presentan como una pulsión que fácil y rápidamente llega a ser obsesiva y totalitaria, porque se asocia a la idea de originalidad de un ser uno, inmanente, completo e idéntico, centrado en la negación de las diferencias y en el deseo de su erradicación. Ser comunidad en este otro sentido significa ser todos la misma cosa. El concepto de ser con no es esto, es más bien la apertura que nos indica que cada uno de estos cierres es un error y la misma posibilidad de toda violencia bruta. Digamos, como decía al inicio de esta presentación, que la comunidad siempre va a desbordar cualquier forma que le quieran dar y cualquier cierre que se quiera hacer de ella. Ese desbordamiento también implica claramente otra forma de violencia. Frente a la idea de comunidad como un todo sin conflictos, sin diferencias, con una armonía interna prometida, una comunidad que solo se relaciona consigo misma como la masa fascista, Nancy propone, o la Unión Europea, Nancy propone que su concepto, o el blanco tico frente a la comunidad de Salitre, Nancy propone que su concepto de ser con ontológico representa una condición desgarrada de la existencia como una apertura continua hacia lo otro
y como posibilidad misma de las aperturas hacia otras formas de sentido. La comunidad sería en ese sentido lo infinito. Cada individuo es el producto de ese ser con, que lo ha expuesto y lo deja expuesto, que lo obliga a repartirse con otros, a comunicarse, Mitteilung en alemán, que es básicamente distribuirse, que lo obliga a comparecer, a existir solamente en su lugar dentro de un exterior radical y radicalmente abierto en relación con otros. Desgarramiento entonces porque no hay posibilidad de unidad de cada existente, de ninguno de nosotros también, porque lo que hay es la interna imposibilidad de unidad de cada ser, porque aquello que no puede ser uno, de hecho es siempre en relación con algo otro, porque la singularidad de cada uno es inseparable de su ser singular plural. Recapitulando esquemáticamente y sacando algunas conclusiones a partir de eso, en relación con el concepto de comunidad que Jean-Luc Nancy propone en sus primeros trabajos sobre una ontología política, la violencia aparece en dos niveles distintos del despliegue mismo del ser. En primer lugar, en una especie de dialéctica constante entre apertura del ser con y cierre en las formas plurales concretas de comunidad. O sea, todo intento de formar una comunidad es un acto de fuerza y violencia ante la apertura del ser con. Como correlato de esta tensión, en segundo lugar, la violencia aparece como desgarramiento de cada existente en su exposición a lo abierto, que lo obliga ontológicamente no a aparecer en el mundo solo, sino a comparecer en lo abierto de su existencia. A pesar de que en una primera lectura la propuesta de Nancy parece erradicar el tema de la violencia al proponer que el mundo es el resultado de la exposición de todo existente, es decir, del hecho de que no somos en relación con una esencia o identidad unitaria, total e inmanente, sino en relación con lo otro, en realidad lo que se nos describe es la condición ontológica de toda violencia. En primer lugar, y a un nivel sumamente abstracto y hasta metafórico, la apertura del mundo implica la retirada de un ser uno total, con mayúscula, unitario y único, que rige a cada ser con una determinada determinación esencial identitaria, igualmente unitaria y única para cada existente. El ser que propone Nancy, al describirse como singular plural, significa una irrupción violenta contra la inmanencia pura y por lo tanto una especie de violencia preontológica. El ser que para Nancy es la destrucción de la inmanencia pura por medio de la apertura a lo otro y a lo diferente. En segundo lugar, la apertura como posibilidad de sentido descansa en la exposición de las existencias singulares a otras existencias singulares. Esto implica necesariamente, al estar expuestos a actos de violencia bruta, es decir, estar expuestos a agresiones. Al identificarse la posibilidad de todo sentido como una desviación ineludible a través de la exterioridad, se señala al mismo tiempo el espacio ontológico que sirve de medio de la violencia bruta, una violencia que ya no sería ni preontológica ni ontológica, sino más bien ahora óntica. En tercer lugar, la apertura del mundo nos descoloca constantemente, nos ubica en el desbordamiento. Esto significa que para que cada existente logre alcanzar su presencia o la presencia en el mundo, lo que constituiría al mismo tiempo para Nancy la verdad, cada existente tiene como su tarea el cuidado de la distinción entre aquello que constituye su presentación, su presencia en el mundo como apertura o su imposición identitaria como cierre. Como lo menciona una crítica de Nancy, Marie-Yves Morin, hay una delgada línea roja entre la presentación de un existente, que es la precondición de cualquier relación de sentido, por ejemplo, el afirmar estoy aquí, háganme un lugar, entre comillas, y la violencia bruta, que afirma estoy aquí y usted no puede, y usted no puede ser, usted no puede estar.
lo cual significaría negar al otro al punto de negar con él toda relación y posibilidad de sentido. Desde este otro punto de vista, la violencia parece ser parte del mundo cuando éste es concebido como una totalidad no cerrada, abierta. Solo en una totalidad no cerrada, en la apertura del mundo, cabe hablar de la guerra y cabe hablar de la paz. En cuarto lugar, cerrar la apertura o intentar hacerlo, lo cual es imposible de lograr por medio de meros actos de violencia bruta. Ninguna comunidad se funda por actos de violencia bruta o se conserva por actos de violencia bruta. Es hacer violencia contra el mundo y puede ser visto, como menciona Derrida con respecto a la propuesta de Nancy, como la peor de las violencias. ¿Cómo podría tener lugar ese cierre del mundo? Por medio de dos operaciones. Primero, a través de la imposición de un valor trascendente. Esa es la peor de las violencias, cuya utilidad estaría en el aprovechamiento de las ventajas de dictar el significado de cada uno de todos los existentes, y a través de la reducción, y el segundo procedimiento sería a través de la imposición, ¿cómo está? A través de la imposición de un valor trascendente, y ahora a través de la reducción del valor de equivalencia y presentación de cada uno de todos los existentes a una única valoración general. En ambos casos ya no habría mundo, en el sentido en que Nancy lo ha definido a partir del ser en común y de la apertura y exposición como condiciones de sentido. La violencia, entonces, con estas radicales conclusiones, creemos que Nancy logra reinscribir lo ético y lo político en lo ontológico, los eventos empíricos de violencia en la apertura del mundo. Si la violencia es definida como una fuerza que irrumpe sin consideración del orden mismo de las fuerzas y del sistema de las razones, ella implica una renuncia a entrar en relación, una renuncia a ser con. Pero resulta que para Nancy no puede haber renuncia al ser con, puesto que es el fundamento ontológico de todo ser. Un estado de ambigüedad y de paradoja se impone a cualquier pensamiento crítica de la violencia, puesto que ella misma está relacionada con el desbordamiento, con la apertura, es en sentido ontológico el desbordamiento y la apertura. La violencia puede aparecer entre los existentes, puesto que se encuentran o son ellos mismos expuestos, son en exposición. Esta violencia proviene del hecho de que nos encontramos expuestos a los cierres de la apertura del mundo a través de nuestras identidades, de nuestros ideales y de toda formación de comunidades concretas parciales y pretendidamente inmanentes. Sobre estas formas de violencia bruta se encuentra el hecho del ser abierto, del ser con, ante el cual todo intento de cierre será destruido. Muchas gracias. Entonces pasamos a las preguntas o comentarios. David, por favor. Con varios comentarios. Primero, para ser un expositor, una pregunta. Si la obra de Nancy puede catalogarse como como influenciada o como continuación del pensamiento de Merleau-Ponty, cuyo fuerte de nuevo es precisamente la ética es un poco sosa, propone un poco inacabada, si es una continuación. Y lo otro, para la primera conferencista, más que todo como sugerencias. Hay otros íconos de gobiernos represivos. Por ejemplo, en Brasilia se han hecho esculturas sobre un método de tortura que tenía la dictadura militar brasileña, que era amarrar al sujeto de pies y de manos y dejarlo colgado de un palo, indefinidamente. Y eso se hizo escultura, y en Brasilia hay esculturas de eso. No sé el nombre de la escultura, pero si usted busca en YouTube Chico Buarque, la música de Chico Buarque suele ser ilustrada con esas imágenes. Si hablamos de Yotzinapa, también podríamos hablar de Venezuela, y los 43 que Maduro mató en las calles, los mató a sangre fría, palos y piedras contra pistolas, ¿quién gana? 43 muertos, ¿verdad? También podrían ser rescatadas imágenes y colocadas en la memoria colectiva, que es más o menos, digamos, como el núcleo argumentativo fuerte de lo que usted señala. En
instaurar esto en la memoria colectiva, ese tipo de hechos históricos, ¿verdad? Que no se olvide. Y igual Camboya. En Camboya hay museos con las calaveras de las víctimas del Khmer Rouge. 2 millones de muertos, ¿verdad? Y en Camboya están los museos, de hecho. No sería todo. Bueno, le agradezco las consideraciones. En realidad, yo nada más, o sea, casos pueden haber muchísimos. Yo tomé el de los desaparecidos porque claramente es uno de los casos más conocidos que han tenido, digamos, más impacto en otros sitios y que permiten, digamos, traducir el uso de una misma imagen. Ahora, a mí lo que más me interesaba era discutir acerca de cómo se constituye un ícono en sí mismo. Es decir, que un ícono no es una imagen que se encuentra ahí, sino que es una lógica social en términos generales. Entonces, claramente habrá muchísimas más casos que pueden leerse a partir de ahí, pero no era, digamos, los desaparecidos son un caso frente a esta otra problemática. Por eso podrían haber muchísimos. Gracias por los datos. Lo de Nancy y Merleau-Ponty, pues ahí hay algunas relaciones, digamos, en lo que Nancy se propone hacer en sus textos. Quizás uno podría hacer la relación y él lo menciona en los textos más antiguos, digamos, en los primeros textos que él empezó a escribir, que si hay una serie de elementos que él consideraba dispersos en la filosofía francesa anterior a su generación que debían de ser integrados de alguna manera. La preocupación de él por el tema de lo político surge justamente de una colaboración en ese sentido con Philippe Lacoue y en reacción a un texto de Derrida, que el fin del hombre, ¿verdad? Y ellos producen un seminario. Estoy con 2 francófonos aquí. Me da pena decir, proponen un seminario de estudio sobre lo político a partir de esa pregunta que Derrida lanzaba en relación más bien con el lenguaje en los márgenes de la filosofía y en la escritura y diferencia, y ellos que intentan trasladar esa pregunta también al ámbito de lo político. Hay algunas cuestiones que posteriormente se iban a ser relevantes para Nancy, posteriormente a partir de los 80, a mitad de los 80 hasta hoy en día, que sí está muy ligado a Merleau-Ponty, que es el tema del cuerpo, y es el tema de la relación entre la identidad individual y el cuerpo individual, y la posibilidad e imposibilidad de pensar un cuerpo individual, si esos dos términos se conjugan correctamente o armoniosamente. Y en eso que está produciendo actualmente, de hecho, Nancy, en esa línea, sobre todo sobre el cuerpo y la colaboración, la participación, esos conceptos que está desarrollando ahora, ahí sí Merleau-Ponty es un interlocutor, parece más directo que en este contexto que yo estoy trabajando, que es más bien finales de los 70, principios de los 80. Yo tengo una pregunta para Rocío y otra para Pablo. Para Rocío, digamos, si defendemos el carácter icónico de las imágenes de los desaparecidos, también está la contraparte, que es, digamos, en tanto algo se erige como ícono, como diría Monsen, cae bajo la sospecha de ser un ídolo, es decir, ser una imagen más bien totalmente falsa y que le podemos reclamar el no tener un poder, el poder que nosotros demandamos de ese ícono, que en este caso supongo sería hacer justicia a los desaparecidos. Entonces, ¿cómo podríamos defender este tipo de imágenes frente a la sospecha de que se constituyan como ídolos? Yo creo que en el fondo está ese problema de verdad-falsedad. Una vez que se abre el ámbito del mundo de los hechos, del mundo de la significación, o por ejemplo la idea de que existe algo que pueda constituirse como una verdad, digamos que en el caso de la Edad Media, pues la teología sí pretendía, digamos, construir un campo semántico que fuese el campo a afirmar, digamos, la lectura correcta de las escrituras y demás. Ahí existía todavía ese ámbito en donde había un reglaje específico, pero cuando se afirma, que es lo que yo intento hacer,
que no existe digamos, esa comunicación en ningún momento, entonces no hay cabida a hablar de falsedad en ese sentido. Es decir, no tendría sentido hablar de ídolo en contraposición a ícono, como sucedió, qué sé yo, en la conquista, cuando llaman a las imágenes de los nativos ídolos en contraposición a imágenes que eran las verdaderas. En el caso de los desaparecidos, se encuentra en una lógica de disputa social, de verdades sociales, en donde no tiene sentido hablar de una falsedad de las imágenes, en tanto las imágenes no están ahí como un soporte, digamos, indexable, en el sentido que lo mencioné al inicio. Bueno, sí, yo me refería más, digamos, al hecho de poder obtener la pretensión de reclamarles un cierto poder a esas imágenes, no tanto que sean verdaderas o falsas, sino que le demandemos una especie de poder a ellas, que puedan hacer algo. Sí, otra vez estamos depositando todo en la imagen, y lo que yo quería decir era más bien que la imagen por sí misma no hace nada, sino que son los vínculos, o sea, la imagen yo la veo como un vehículo. En cuanto medio y vehículo nos permite un paso, no es un objeto, no es un fin, sino que es un medio. En ese sentido, el ícono podría traducir cuestiones muy negativas para la sociedad, podría traducir lo opuesto a lo que se pretende con el uso de las imágenes. Pero la idea de un ícono, digamos, lo que yo sostengo como un ícono es que su sentido y su lugar en el mundo está a partir de los vínculos que se establezcan. Que esos vínculos sean falsos, verdaderos, útiles, no útiles, eso ya dependerá de los casos específicos donde esos vínculos se den. O sea, lo que quería era como borrar esa distancia, borrar la posibilidad de la distancia en ese sentido, digamos, entre falsedad, verdad, como cuestiones ya instituidas. Y nada más, para Pablo, que si Nancy toma ser como o estar, como también se suele traducir, de Heidegger, ¿qué dice él respecto, digamos, si es fiel a Heidegger, de lo que Heidegger llama los modos deficientes del coestar, que sería ignorar al otro, pasarle por encima, digamos, si él desecha que eso también sea igual de originario como el ser con, digamos, más de comunidad, más de convivencia positiva, por decirlo de algún modo? Sí, digamos, esas formas del Mitsein, tal y como lo plantea Heidegger, en Nancy quedarían como parte de la lógica de la presentación de cada existente. O sea, entraría en un plano más bien óntico la distinción entre esas diferentes formas que el Mitsein puede tomar. Ahí está la diferencia, digamos, entre Nancy y Heidegger a la hora de asumir ese concepto, justamente, en que para ponerlo en términos brutos, esas posibilidades del Mitsein corresponden a lo ya expuesto, y a la presentación del existente, diría Nancy, y no tanto, digamos, a este nivel ontológico al que él quiere retraer el Mitsein, porque ahí es donde está el problema, ¿verdad? Dasein, Mitsein, en Heidegger el Mitsein parece ser lógica y temporal y cronológicamente posterior al Dasein. Nancy quiere invertir ese orden, digamos, en algún sentido quiere invertir ese orden y decir, no, lo primario ontológicamente, lo fundamental ontológicamente es el Mitsein, y luego el Dasein es el resultado de esas operaciones de exposición y presentación de cada existente. Diego. Un par de intervenciones. La primera concernirá a la exposición de Rocío. Me parece que solamente con extrema impropiedad podemos referir valores veritativos a imágenes. Las imágenes no pueden ser portadores de valores veritativos. El portador de valor veritativo no puede ser sino aquello que o bien involucra una afirmación o bien involucra una negación, según el sentido judicativo de la expresión. O sea, verdad y falsedad solamente pueden referirse con legitimidad a oraciones, a enunciados, a proposiciones. En realidad es como un comentario, como para establecer distancia y quizás para suscitar un debate. Y para Pablo, una pregunta: ¿por qué no puede ser? Perdón, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se asevera que
Lo que no puede ser uno es entonces necesariamente en relación con otro. ¿Por qué se asevera eso, Pablo? La afirmación dice: para verificarlo primero y después. Ya, aquello que no puede ser uno, de hecho, es siempre en relación con algo otro. Igual, digamos, tendría que ver acá, en la propuesta, dentro de la propuesta de Nancy, habría, digamos, estos dos niveles y este orden de secuencia que habría que revisar, y es un poco lo que él hace ontológicamente hablando, cuál es la secuencia que habría entre las singularidades existentes o las existencias singulares y lo común o el ser en común. Para Nancy, ambas formas implican una distinta configuración del ser. Digamos, el ser singular existente se encuentra en una condición, dice él, desgarrada. Es decir, se encuentra bajo la condición de imposibilidad de poder cerrarse en una unidad, porque está desgarrado y expuesto a lo otro. Y está desgarrado y expuesto a lo otro porque previamente, digamos, ontológicamente está determinado, de hecho, por la relación con algo otro. Es decir, la pretensión de unidad sería solo eso, una pretensión de unidad de algo que por el hecho de estar expuesto a lo otro se encuentra de hecho con otros. Por supuesto, bueno, mi presentación fue una presentación, digamos, descriptiva en algún sentido de lo que Nancy proponía, y el experimento era tratar de sacar algunas conclusiones acerca del concepto de violencia o la presencia de la violencia en el mundo a partir de esa descripción. Hay una serie de dificultades en la ontología de Nancy que ha hecho que él mismo la revise, ha girado en el uso del lenguaje muchísimas veces. Vamos, la noción de comunidad la abandonó, la sustituyó por ser con, y después sustituyó ser con por ser singular plural, y ahora usa indistintamente estos dos conceptos o términos. Es decir, ha habido una evolución de la filosofía de Nancy, está en estado de evolución o de transformación o de producción esa filosofía, y a mí me pareció interesante cómo en este primer momento de su intento de relacionar ontología y política, tratar de hacer el esfuerzo de sacar de ahí una o varias, digamos, maneras de entender y de apreciar o de valorar el tema de la violencia. Sí, hay otra serie de detalles. Este es uno que yo creo que es un problema que tiene que ver con cómo él organiza muchos de sus argumentos ontológicos cronológicamente, o sea, incluso hasta causalmente, y habría que revisar si esa es una estrategia la más adecuada, por lo menos para lo que él pretende o parece pretender hacer. Yo quería devolverle un poco la pregunta, que sería: ¿cómo se determina la verdad o la falsedad de un enunciado? Yo me imagino dos cuestiones. La primera es en relación con el mundo, que es la relación lenguaje-mundo, ¿verdad? Entonces se dirige a un espacio externo al cual ese enunciado se refiere, y es ese mundo el que vendría a verificar el enunciado. Es como la primera vía. Si es así, entonces la verdad procede del mundo, que no es un enunciado. Vería esa primera opción. Y la segunda sería la verdad como una construcción hermenéutica, en el sentido en que la verdad solo puede derivarse de una relación entre los enunciados, y en ese sentido
pues la verdad sería el producto de una invención, es decir, de la capacidad de relaciones o de inventar. Mi postura es la otra, que digamos, una verdad no solamente se encuentra dentro de los enunciados, siempre se encuentran en lógicas sociales en los cuales esas verdades son legitimadas o no son legitimadas. Sí, me parece que lo que planteas es muy interesante. Lo que ocurre es que mi precisión ha sido semántica, no epistemológica. Y obviamente este comentario que acabas de formular es un comentario epistemológico. Para responder a una pregunta tan importante como la que acabas de formular, cabe apelar a una multitud de teorías de carácter epistemológico, una de las cuales es la teoría coherentista. Cabría también pensar en una teoría confiabilista, cabría también pensar en una teoría evidencialista. Creo que a esta pregunta puede responderse desde múltiples puntos de vista. Exactamente. Me parece importante entonces, creo que tácitamente lo has hecho, diferenciar ambas aproximaciones al tema de la verdad. Una aproximación semántica, una aproximación epistemológica. ¿Más preguntas o comentarios? Sí, Octavio, por favor. ¿Qué se puede decir de una sociedad en donde se dan procesos de desaparición, pero no se da esta producción de íconos? Pienso específicamente en Panamá, donde hubo una dictadura de más de 20 años o 20 años, y no hay, digamos, una producción de íconos como la hay en Argentina, como la que mencionó, bueno, la que ahora aquí en México con los estudiantes. Entonces, digamos, ¿qué podemos decir de ese caso? No sé, digamos, si no se producen será porque de alguna manera algo sucede en la sociedad panameña que no la lleva a producir estos íconos. Claro, ¿no? Nada más como para meter la cuchara, el año pasado ya salió un documental en el cual lo que hacen es reactuar, digamos, los escenarios de la invasión de Estados Unidos a Panamá, ¿verdad? Entonces, dentro de la reactuación lo que ponen es a personas jóvenes que no estuvieron estrictamente dentro de los sucesos, no es, digamos, utilizar las imágenes específicas de ese momento, sino una reactuación, un performance. Y creo que por ahí va la vía también de tramitación de este tipo de escenarios, ¿verdad? Yo creo que la forma específica en que cada sociedad vayan a trabajar con el fenómeno de la desaparición, pues va a depender de contingencias propias de cada sociedad, no es un marco general, digamos. Es interesante porque tiene que ver con la configuración también de esas sociedades de lo que llamaríamos, digamos, la esfera medial o la producción de mediaciones, icónicas o no icónicas. Y claro, y la pregunta límite que lanzaría sería si realmente la ausencia de imágenes es algo digno de ser lamentado o quizá los procesos pasaron por otro tipo de mediaciones que no fueron las icónicas y quizás hasta con mayor éxito no de solución obviamente, pero sí a la hora de resolver esa disputa social por lo que sucedió y por las interpretaciones de lo que ya ha sucedido. Vamos, los casos africanos son muy interesantes en ese sentido, digamos, las representaciones icónicas de memoria de desastres o de genocidios o de guerras civiles o matanzas. En África subsahariana, por ejemplo, las representaciones icónicas son hechas por occidentales, son artistas occidentales, son fotógrafos occidentales. Uno busca imágenes de Ruanda, ¿verdad? Y del problema de los Tutsi y eso, uno busca imágenes y las imágenes son producidas por occidentales, bueno, por no africanos subsaharianos, digamos. Para los indios África es occidente también. Es muy interesante darse cuenta de eso y preguntarse, digamos, entonces qué procesos vivos están llevando ellos de mediación que no están pasando por los icónicos, ellos mismos, o sea, los propios africanos, por ejemplo, en Congo o esos lugares, o Ruanda. Y es curioso porque ahí salen a relucir dos cosas normalmente, o no pasa claramente por el tema de la imagen, que la imagen en África subsahariana es un tema también marginal, es una manifestación y un medio marginal,
frente a la tridimensionalidad, la máscara, etcétera, o están utilizando formas de lo icónico no tan fácilmente catalogables por los parámetros que tenemos occidentalmente para catalogarlos, como por ejemplo los dibujos de niños, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, de Ruanda, el archivo, uno de los archivos más grandes que hay son dibujos de los niños que sobrevivieron a las matanzas, dibujos en sus cuadernos o en las paredes de donde se escondieron. Ese tipo de iconografía, por ejemplo, es descartable fácilmente, o es invisible o fácilmente de obviar por el ojo occidental, que espera al fotógrafo de guerra, que espera al gran artista que haga estos despliegues así, espacio público, etc. O en el caso latinoamericano, esta movilización masiva, que en el caso de América Latina ese es el rasgo, la movilización masiva. O sea, las madres son muchas, no son 3 o 4, o sea, cuando se sale a marchar por Ayotzinapa también son miles. Es decir, tiene esa otra característica. En África no sucede eso, y eso sí corresponde, digamos, a cómo se estructura o configura el espacio medial, digamos, o de producción de mediaciones en diferentes culturas, y eso es interesantísimo en sociedad, me parece. Muchas gracias. Juan Diego. Hombre, ¿qué debemos entender, Pablo, por violencia preontológica? Ese elemento me ha desconcertado mucho. Por eso lo dije. No, dentro de algunas de las interpretaciones que se hace de los textos estos primeros, sobre todo del texto sobre la comunidad y ser singular plural y la comunidad desobrada, mucha de la literatura secundaria lanza esta pregunta sobre la violencia, porque leen en algunas partes de la ontología de Nancy referencias con el concepto de violencia divina, que está por supuesto en Walter Benjamin, en el texto sobre una crítica de la violencia, pero que finalmente Benjamin recoge de una tradición, digamos, de pensamiento místico teológico judaico principalmente, pero no exclusivamente, importante, y es la idea de una violencia que tendría que ver no con cómo el mundo está o el ser está configurado, sino con cómo el ser mismo ha aniquilado al no ser, digamos, ¿verdad? Entre la opción de que no haya nada y haya algo. En ese sentido es que se habla de que en Nancy habría una violencia preontológica que en realidad podría no tener ese término, podría no tener ese nombre, y decir, es como una violencia que sirve de premisa teórica a la filosofía de Nancy para decir, mi opción no es por un ser entendido como cerrado, sino entendido como abierto. Por lo tanto, mi teoría sobre el ser es la destrucción de cualquier intento de plantear una teoría de un ser cerrado y unitario. Digamos que la apertura, es que ese es el problema, es una ambigüedad, es hasta una contradicción, o por lo menos es una paradoja. Sí, porque y tiene relación con lo que decía antes, es decir, a la hora de plantearlo y exponerlo casi siempre cronológicamente, entonces pareció que habría un ser unitario que se abrió, que fue desgarrado el mismo, que se desbordó, y ese sería el acto de violencia preontológica según estas lecturas que se hacen de Nancy, que sería diferente ya a cómo se configura el ser como ser abierto, que sería la violencia ontológica, y luego en la lógica del existente la violencia es bruta u óntica. Y ahí hay otro problema, por supuesto.
Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, damos por cerrada la sesión de la mañana y retomaremos a las 14 horas. Como las fotografías de los desaparecidos requieren de la puesta en escena actual de las acciones colectivas donde se movilizan estas fotografías. Este es el caso de las madres en Argentina, quienes circulaban con las fotografías en sus cuerpos, como hoy marchan los mexicanos con los 43 normalistas desaparecidos. Ambas acciones realizan y completan los procesos, es decir, que los íconos solamente se pueden constituir en procesos colectivos donde convergen ritos, estrategias visuales, enunciados, a saber, performance. Diana Taylor, en su texto Usted está aquí, el ADN del performance, ha estudiado el caso del funcionamiento de las estrategias performáticas a través de los cuales se transmite la memoria traumática de las madres de la Plaza de Mayo a los hijos. Dice, abuelas, madres, desaparecidos e hijos establecen una cadena dentro y a través de la presentación y representación. Los hijos han configurado estrategias estéticas que permiten ubicar un proceso de memoria colectiva. Los hijos afirman, si no hay justicia, hay scratch. Utilizan nuevamente las fotografías, aunque no ya las de los desaparecidos, sino las de los criminales, y los exponen a la luz pública. De esta manera, afirma Diana Taylor, las imágenes son íconos que dan testimonio de un modo singular de la presencia sensible, tomado de otras maneras con ideas e intenciones que disponen los datos de la experiencia sensible. Aquí estoy, aquí estamos, aquí estáis. Las tres categorías de la exposición son prueba de una copresencia originaria de los hombres y las cosas, de las cosas entre ellas y de los hombres entre ellos. Recientemente, el Paseo de la Reforma en México, así como los muros de las redes sociales, también usaron las fotografías de los hijos de Peña Nieto y otros responsables del estado de terror en México. El reclamo por la vuelta con vida de los desaparecidos, es decir, el seguir afirmando a los desaparecidos y no a los muertos, tiene que ver con la negativa de adecuar el lenguaje a una realidad, para utilizarlo como vehículo político dentro de situaciones institucionales determinadas. Las madres de la Plaza de Mayo no podían enunciar que estaban muertos, sino espacios performáticos que son posibles gracias a estrategias de memoria colectiva. Sobre estos espacios, dice Diana Taylor, la memoria es una puesta en escena actual de un evento que tiene sus raíces en el pasado. A través de la performance se transmite la memoria colectiva. Performance, término derivado de la palabra francesa parfournir, significa realizar o completar un proceso. Otro de los elementos que acercan la imagen medieval a la imagen de los desaparecidos es su origen funerario. La imagen votiva, de acuerdo a los estudios de Belting, tiene sus raíces en los sepulcros, pues a partir del homenaje privado a los difuntos se desarrolló la veneración pública de los santos. En este sentido, la veneración de los desaparecidos es uno de los casos que nos permiten constatar la continuidad de la experiencia religiosa medieval en la experiencia moderna. Han ocurrido varios desplazamientos importantes, es el Estado y la lógica del mercado quienes ejercen la capacidad de autoridad que antes tenía la Iglesia y el Imperio. Tampoco los retratos de los desaparecidos provienen de la institución hegemónica, la Iglesia en la Edad Media, el Estado y el mercado en la actualidad. No obstante, lo que sí se preserva es este doble carácter de la imagen, retrospectivo en cuanto es una imagen de lo sucedido, a la vez que permiten traducir el lugar de la promesa y de la liberación. Al contrario de los iconos medievales, donde cada figura tiene su papel en el seno de la iconografía medieval, los retratos de los desaparecidos se presentan como una misma figura. Ciertamente cada retrato reenvía a una historia de vida determinada, a una falta en un espacio familiar y social privado. Empero, en el plano de la sociedad, estas imágenes no pueden evocar cada caso particular, sino que señalan una situación que funciona como estructura arquetípica en el sentido de un prototipo dentro de marcos de memoria colectiva. Solamente a partir de la repetición es que estas imágenes pueden devenir un ícono, y esta repetición es lo que lleva a la configuración del carácter ritual de la imagen de los desaparecidos. Así, tanto la imagen medieval requería de las celebraciones y los ritos para completar el proceso de memoria de los íconos no era solo lo sucedido, sino también lo que había sido prometido. Esta conciencia del tiempo se ha alejado mucho de nosotros fuera del ámbito de las religiones, cierro comillas. Este carácter retrospectivo y prospectivo implicaba inscribir las imágenes en horizontes colectivos. En este punto se encuentra la imagen religiosa de los santos con la imagen de los desaparecidos.
Ambas viven, como dice Belting, de los íconos bizantinos, de su pretensión de historicidad, de la existencia de un cuerpo histórico. A pesar de que la imagen de los desaparecidos sea una imagen secular que no tiene nada que ver con ninguna revelación de Dios en la historia, los retratos de los desaparecidos también funcionan gracias a su señalamiento retrospectivo en cuanto recuerdan los acontecimientos que dieron lugar al terrorismo de Estado en los distintos países y contextos sociopolíticos. También evidencia un carácter prospectivo en cuanto se forjan en vistas a propiciar un espacio de liberación. Se hace presente también en un ámbito fuera de las religiones, en un espacio que no es religioso pero sí sagrado, desplazándose hacia el ámbito de la exposición política. Este desplazamiento es posible porque lo religioso en las sociedades modernas lo ocupa la promesa republicana. Es en este sentido que las imágenes de los desaparecidos son imágenes religiosas y políticas, como los íconos medievales, aunque evidentemente no se trata de los mismos íconos ni movilizan los mismos afectos. No obstante, sí se constituyen por una relación con el pasado y con una promesa. Las madres todavía esperan a los desaparecidos, todavía los buscan en el desierto, como muestra Patricio Guzmán en Nostalgia de la Luz o Uli Stelzner en La Isla, Archivo de una Tragedia. En su carácter retrospectivo y prospectivo, las imágenes de los desaparecidos configuran un ejemplo o un modelo en sí mismos. Tal y como lo afirma Belting, al venerar la imagen se hace un ejercicio de memoria de naturaleza ritual, pues el santo se venera a partir de motivos oficiales, según un programa establecido y en una fecha determinada. Esta práctica recibe el nombre de culto. Nosotros no hablaremos de culto, pero se denota meramente por virtud de caracteres propios y que posee por igual tanto si tal objeto existe o no. Además, afirma Peirce, cualquier cosa, sea una cualidad, una existente individual o una ley, es un ícono de algo en la medida en que es como esa cosa y es empleado como un signo de ella. El ícono, desde este punto de vista, se relaciona con su objeto porque funciona como signo de ésta. Entonces, ¿cómo y de qué manera puede la imagen de los desaparecidos constituir un signo icónico que juega con su pretensión indexal? Las fotografías de los desaparecidos funcionan en sus inicios como medios para el reconocimiento de las personas desaparecidas. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas imágenes fueron adquiriendo un sentido que no puede otorgarle la sola insignia de la prueba, sino que se configuran a partir de otros elementos. Tal y como lo estudia Hans Belting en su libro Imagen y culto, una historia de la imagen anterior a la Edad Media, el ícono medieval se configura a partir de lógicas externas a la imagen. Esto lo muestran los debates entre iconódulos e iconoclastas, donde se cuestionaba la capacidad de la imagen para revelar las Sagradas Escrituras, es decir, su capacidad para la conducción correcta del fiel hacia una fe pura, la pureza de la fe. La imagen por sí misma no podía mostrar los relatos a los cuales se refiere. Esto implicaba que los íconos requiriesen de un marco de instrucción sobre su posible lectura, es decir, necesitaban de procesos de formación y sensibilización que dotaran a la imagen de su carácter aurático. Así, afirma Belting, el niño en el regazo de la madre y el hombre muerto en la cruz invitan al recuerdo de los dos momentos cardinales de una vida histórica. Contienen un momento de la narración, aunque no sean en sí mismas un relato. Dice Belting, el presente se halla entre dos realidades de rango considerablemente más elevado, la autorrevelación pasada y futura de Dios en la historia. El movimiento del tiempo entre estos dos polos se encontraba siempre presente en la conciencia. El recuerdo poseía por ello un carácter retrospectivo y, por extraño que suene, prospectivo. Su objeto Vamos a empezar con la máster, profesora Rocío Zamora, cuya ponencia se titula El carácter icónico de las imágenes de los desaparecidos, y posteriormente con el doctor Paulo Hernández, Comunidad de Imagen y Violencia en Nancy. Entonces le doy la palabra a Rocío Zamora, por favor. Buenos días, si no se me escucha. Yo voy a leer la ponencia. Dice,
Bueno, en realidad la titulé Representación estética y performance, el carácter icónico de las imágenes de los desaparecidos. Frente a la continua afirmación de la irrepresentabilidad de los acontecimientos, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿de dónde procede la afirmación del carácter inimaginable, irrepresentable, indecible de los procesos de genocidio del siglo XX? Para contestar a esta pregunta, nos referiremos en una primera parte al carácter icónico de los retratos de los desaparecidos, para luego entender cuál es el marco sobre el cual se instala la afirmación del irrepresentable. Desde sus orígenes, la fotografía ha sido tomada como un registro indexal, a saber, como afirma Peirce, como un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de que es realmente afectado por ese objeto. Su carácter de verdad está dado por el hecho de que se trata de una imagen de la realidad que guarda una relación de dependencia con los objetos fotografiados. Un icono, por el contrario, no supone, como también afirma Peirce, la existencia de un objeto. Se trata, en palabras de Peirce, de un signo que remite al objeto que